La macro brida de arista de C2i agrega funcionalidad adicional a las operaciones de brida de arista de las piezas de chapa de Onshape. La opción radio de pliegue del modelo se puede utilizar en la creación de varias bridas de arista de distintos modelos de chapa, permitiendo utilizar el radio de pliegue predeterminado en cada modelo de chapa. En las bridas de arista creadas con el tipo de terminación ciego se puede definir si la distancia indicada es la interior o exterior. Además, se recuerdan los valores previos de distancia y ángulo de las bridas. Las opciones de inglete automático siguen funcionando del mismo modo que en la operación original de Onshape. Pero si se desactiva la opción inglete automático, se pueden especificar dos ángulos de inglete diferentes para los extremos de las bridas creadas. Al cambiar el valor del ángulo de inglete 1, se actualiza automáticamente el ángulo de inglete 2 con el mismo valor. Se puede cambiar el ángulo de inglete 2 y asignarle un valor diferente. Por último, se agregan manipuladores que permiten invertir el sentido de los ángulos de inglete de cada una de las bridas creadas. Además, se cambia el ángulo de inglete por defecto de 45 grados a 90 grados. Veamos un ejemplo con la definición de este modelo formado por varias piezas de chapa. Utilizando la operación original de Onshape podemos crear en la primera operación 4 bridas de arista rectas, con los ángulos de inglete de 90 grados. Se utiliza otra operación brida de arista alineada con la geometría anterior y un ángulo de inglete de 135 grados. Y en el extremo opuesto del modelo se utiliza una nueva brida de arista a 90 grados, con los ángulos de inglete a 135 grados. Las esquinas del modelo se pueden modificar, por ejemplo, utilizando operaciones de mover cara, para girar las caras 45 grados. Por último, se crea una nueva operación de brida de arista para crear unas pestañas en todas las aristas del contorno del modelo. Veamos ahora cómo se puede solucionar este mismo diseño con la macro brida de arista de C2i. Creamos una brida de arista, desactivamos la opción de inglete automático e indicamos los ángulos de inglete de 135 y 90 grados. Definimos el resto de parámetros y seleccionamos las 4 aristas laterales de la parte superior del modelo, utilizando los manipuladores para definir la correcta ubicación de los ángulos de inglete. Creamos una nueva operación indicando los dos ángulos de inglete a 135 grados. Agregamos una nueva operación con la opción de alinear a la geometría y de nuevo con los dos ángulos de inglete de 135 grados. Para terminar el modelo, volvemos a agregar una operación más, para crear las pestañas en todas las aristas del contorno del modelo. Esta macro se incluye en el programa Onshape C2i Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de Onshape.